Buenas tardes, estimados televidentes. Complacidos de llevarles una nueva producción de Agropecuaria Siglo XXI. Queremos iniciar la apertura del programa haciéndole un comentario de una noticia que salió en los medios escritos en el inicio de la semana. Resulta que se nota a nivel del periódico del Caribe en particular, que da una nota de prensa donde dice que, textualmente, vamos a leerla, que de acuerdo a una carta enviada ayer por el embajador dominicano en Bélgica, el señor Alejandro González Pons, al canciller Carlos Morales Troncoso y al viceministro encargado de Asuntos Económicos, César Dragán, le transmite que la autoridad, una comunicación del encargado de la Dirección General de Salud y Protección al Consumidor de la Unión Europea, DG Sanco, Michel Scanner, dirigida al director de Sanidad del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, en la que le expresa y advierte que de no haber garantías o plan de acción al 9 de noviembre del corriente, la Comisión Europea introducirá medidas adicionales para proteger los riesgos que generan los productos dominicanos. En referencia a los correctivos recomendados por la DG Sanco en una auditoría llevada a cabo del 8 al 23 de noviembre del 2010 sobre control de plaguicidas en alimentos vegetales que se exportan a la Unión Europea. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, inmediatamente, ya el miércoles, estaba respondiendo a esta nota de prensa, a esta información, quizá un poco alarmista, digamos, en el sentido de que la realidad es que el país ya en el 2010 recibió esa auditoría de esa entidad europea, que es la que administra lo que es la sanidad, el equivalente a los FDA en Estados Unidos. Y en esa auditoría, de los 6 puntos que ellos recomendaron, ya el país ha cumplido plenamente con 5 de ellos. De hecho, la prueba es que ustedes en los programas que ya han visto aquí y lo hemos debatido en otra instancia, de 8 productos que tenía el país bajo restricción en ese momento, ya 4 fueron librados completamente, entre ellos el banano y el mango, que eran los de más peso, y el aguacate. Y ya de los otros 4 hay 2 vegetales que son aleatorios, o sea, ocasionales las inspecciones, y 2 de ellos sí están permanentes, que el 50% de todo lo que entra le hacen pruebas de detección de residuos vegetales, de pesticidas. Es decir, que el país ha ido cumpliendo lo que se le planteó como requisitos. También, aparte de eso, en la nota que emite preliminar el Ministerio de Agricultura ya expresa que el país en este año, lo que va de año, en los 9 meses computados, ha reducido a un 35% las detenciones con respecto al 2011. O sea que estamos avanzando en lo que es los requisitos que han planteado las autoridades europeas. Esto es importante aclararlo porque estas cosas dan muchas veces alarma. Ya en la semana recibí la llamada de un amigo con lo que estoy relacionado en el proyecto de exportación, que me decía que una naviera le había llamado poco inquieto, alarmado en parte, porque al ver la noticia que decía como que era una fecha inminente de que el 9 de noviembre se iban a parar las exportaciones, ellos lógicamente, como son transportistas, es un negocio, pues lo vieron con un poquito de asombro. Yo le aclaré más o menos esto que le estoy diciendo a ustedes, pero no tanto esto, recuerden ustedes que a principios de mayo de este año entrevistamos aquí a Emilio Gómez, quien ahora actualmente es el actual director de Sanidad Vegetal, pero en ese momento fungía como director del ProboFest, que es un programa que ustedes saben que fue creado precisamente para enfrentar estos problemas que estaban dándose tanto con Estados Unidos como en Europa, o sea, la detección de vegetales y de frutas con contaminación por residuos de pesticidas o uso de pesticidas prohibidos. Pero para que ustedes se empapen con más propiedad, vamos a ver un pequeño corto de esa entrevista que tuvimos el 6 de mayo de este año, donde él primero plantea qué es el ProboFest, en qué consiste el programa, y también presenta en ese momento la estadística que teníamos los primeros cuatrimestres en cuanto a detenciones hacia la Unión Europea, para que ustedes vean cuál es la realidad en ese momento y que ha seguido así, por lo que tanto esta noticia no sabemos en qué se basa este funcionario para mandar esta advertencia, cuando la tendencia, lo que indica todo, es que estamos mejorando día a día los requisitos planteados. Veamos
el corto de la entrevista que realizamos a Emilio Gómez en ese momento. A nivel de campo, tenemos un programa de asistencia técnica directa a los productores de vegetales orientales. Ese programa está focalizado sobre todo al manejo correcto de plaguicidas. ¿Por qué? Porque anteriormente los mercados solo nos estaban chequeando presencia de plagas. Ahora no, ahora están analizando, y es lo que hemos venido discutiendo y hemos presentado en otras oportunidades en este programa, analizando residuos de plaguicidas en los vegetales que llegan al mercado y la fruta también. Entonces, precisamente, el residuo de plaguicidas no se ve en la empacadora. El residuo de plaguicidas se ve cuando lo somete a un análisis en destino, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, tenemos que manejar bien los plaguicidas para no tener ese resultado. Sí, porque si no hay control a nivel de campo, exacto, por más que mejoremos después del empacador hacia adelante, ya no hay forma de eliminar. Tenemos un equipo de alrededor de 40 técnicos a nivel de campo que le dan seguimiento día a día. Esos técnicos, es bueno dar la noticia, recientemente, hace unos 2 meses, se le dieron motocicletas nuevas, se le mejoró su salario también, que ellos venían demandando. Muy importante. Se le da un incentivo que es mediante un acuerdo del sector exportador y el Ministerio de Agricultura para generar un fondo, y se le da un incentivo también por encima del sueldo de agricultura para que ellos estén estimulados a hacer el trabajo. Y precisamente esos técnicos están día a día con los productores, con productores a todos niveles, productores hasta de 4 tareas. O sea, ellos visitan la finca. Visitan la finca, tienen en su carpeta los plaguicidas permitidos, en qué momento debe aplicarse, porque un plaguicida puede ser permitido, pero si necesita 10 días entre la aplicación y la cosecha, el tiempo de carencia, sí, y se aplica 5 días antes de la cosecha, pues sencillamente, si lo analizan, van a salir residuos prohibidos, aunque el plaguicida sea permitido. Entonces es un programa intenso de campo. Es más bien un programa de concientización. De concientización, de capacitación a los técnicos. Con eso nos está ayudando mucho, tanto los Estados Unidos, a través del Departamento de Agricultura y de la AID, como también Europa, con los fondos europeos, para capacitar a los técnicos. Bueno, hay otro programa complementario a eso. Complementario, claro. Por ejemplo, la semana pasada terminó una capacitación con los fondos europeos de 2 semanas, y ahí teníamos 16 técnicos del programa. 8 de empaque y 8 de campo, capacitándolo precisamente en lo que está haciendo, en las regulaciones que está haciendo la Unión Europea. Eso también lo hemos hecho con los Estados Unidos. Entonces ese programa es intenso, el técnico tiene que ir diario al campo, se le da su combustible semanal, no puede tener la justificación de que no fue porque no tiene combustible. Hay unos fondos creados, como le decía, en coordinación con el sector privado, aporte del sector privado, del sector exportador que está aportando para que haya unos fondos especiales. O sea, tú dices la empacadora. Las empacadoras, los exportadores. Okay. Hacen un aporte mensual, entonces se especializan esos fondos ¿para qué? Para combustible, a los técnicos de campo, a los técnicos de empaque y para ayudarlo también en un incentivo, un incentivo por encima de su sueldo, para que ellos vean la diferencia entre ellos y un técnico normal que no está en el programa. Por eso se considera que este es un programa élite del Ministerio de Agricultura. Con esta gráfica que vemos aquí, realmente no es rechazo que haya sido evolución. No. Es posible que eso hayan sido solo detenciones todo y que después hayan no, puedo decirle que del caso de enero, de los 4 casos de enero, solo hubo un rechazo en enero. Un rechazo efectivo. Porque ya llegamos, hicimos la trazabilidad de esos 4 casos y solo hubo finalmente un rechazo, que fue precisamente, no fue de vegetales, sino de una yautía coco. Que salió con residuos. Y los casos de febrero y marzo fueron liberados posteriormente. Ahora, por eso a eso le llamamos detención, no rechazo. O sea que estamos hablando que en un cuatrimestre hemos tenido un solo rechazo. Como ustedes pudieron observar, la situación del país es positiva en el sentido de que estamos avanzando. De hecho, en todas esas detenciones que había, como le explicó, solamente hubo un rechazo. O sea, no quiere decir que realmente que cada detención es rechazo. Se detiene, se somete a análisis de laboratorio, la muestra, pero si no da positivo, se le da entrada.
libre. Por lo tanto, eso indica ya que en ese momento que estábamos en una proyección positiva en el año, comenzando ya el primer cuatrimestre. Entonces, ven ustedes que realmente la información, vamos a tratar de que este tema lo debatamos con un poquito más de profundidad la próxima semana, con más informaciones, porque el mismo director de Sanidad Vegetal, el señor Gómez, está fuera del país y trataremos de ver si podemos entrevistarlo para la próxima semana, donde ya no, con precisión nos narre cuál es la situación y qué originó esta supuesta advertencia del organismo de sanidad humana y vegetal de Europa, el DG Sanco. Ya para concluir lo que es la apertura, queremos anunciarles que después de la pausa tendremos un reportaje de buenas prácticas agrícolas, educativo, siempre con el interés de que el productor dominicano cada día tome conciencia de las prácticas que debe ir asumiendo permanente como un hábito de trabajo para que nuestra producción esté calificada para llegar a todos los mercados y además para que nosotros los dominicanos como consumidores directos, como estamos en la primera línea del frente, pues reciban productos inocuos y de calidad. Y después de este reportaje de buenas prácticas agrícolas, vamos a cerrar con un blog de noticias agrícolas del sector, variadas y múltiples que se dieron durante toda la semana y que son de importancia que ustedes la conozcan. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana creó, mediante la Resolución 1805, el Departamento de Inocuidad Agropecuaria, con la finalidad de regular y controlar la aplicación e implementación de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas. El Decreto 5208 establece el Reglamento General de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, BPA, en el país para regular la siembra, manejo, cosecha, empaque y transporte de los productos agropecuarios del país en su fase primaria, con la finalidad de que los mismos se produzcan en condiciones higiénicas aceptables, sean inocuos y no afecten la salud del consumidor. Un alimento es inocuo cuando no causa daño al consumidor, cuando se consume de acuerdo al fin al que está destinado. Cada año en Estados Unidos se enferman más de 65 millones de personas con consumir alimentos contaminados. De estos, más de 50.000 son hospitalizados y un poco más de 5.000 mueren. En República Dominicana, se estima que en promedio cada habitante se enferma una vez en el año por consumir alimentos no inocuos y una cantidad indeterminada son hospitalizadas o fallecen por esta causa. Los peligros que pueden causar enfermedades al consumidor pueden ser físicas, como clavos, huesos, etc., químicos, como residuos de plaguicidas, metales pesados, residuos de medicamentos veterinarios, aditivos, entre otros, y microbiológicos, como son las bacterias, hongos y parásitos tales como el cólera, salmonella, Escherichia coli, tenia, ciguatera, etc. Para prevenir esos peligros en la producción agropecuaria hay que implementar las buenas prácticas agrícolas, las cuales se previenen enfermedades en los consumidores nacionales y permiten comercializar nuestros alimentos en los mercados internacionales.
Cuando hablamos de las buenas prácticas agrícolas, nos referimos a aplicación correcta de los métodos de cultivo, cosecha, selección, almacenamiento y transporte de los productos agrícolas desarrollados y aplicados para asegurar una buena condición sanitaria, con el fin de reducir los riesgos de contaminación biológica, química y física. Los principales tópicos que debemos abordar para la implementación de las BPA son: el suelo. Cuando hablamos del suelo, debemos tener en cuenta los antecedentes del terreno y la condición óptima del mismo. Llevar un registro de las actividades realizadas sobre el suelo para obtener un historial de manera constante. Los registros deben incluir el uso anterior del suelo y los agroquímicos aplicados. Evitar la entrada de animales a la finca. La unidad de producción y los empleados que accedan a la misma deben conservar el área limpia. El área de descanso y consumo de alimentos debe estar fuera del área de producción. Colindantes. Revisar los terrenos cercanos para que las actividades agrícolas y no agrícolas que se realicen sean con la debida precaución para no afectar la zona productiva. Identificar fuentes de posibles peligros potenciales. Establecer barreras físicas y medidas efectivas que eviten vientos o escurrimientos hasta la zona productiva. Las mismas pueden ser cercas vivas, franjas de vegetación, zanjas, biobarreras, entre otras. Agua para riego. Tomar medida de control para proteger de contaminación las fuentes superficiales y subterráneas y mantenerlas libres de peligros químicos y microbiológicos, garantizando su calidad. Los pozos deben tener normas específicas de ejecución, mantenimiento y cierre de los mismos. Llevar un análisis anual de metales pesados y específicos cuando se sospeche una contaminación química, así como análisis microbiológicos. No utilizar aguas residuales. Para disminuir la contaminación del agua, se debe describir el método adecuado, producto utilizado y las concentraciones aplicadas. Uso y manejo de fertilizantes. Se deben utilizar solo aquellos fertilizantes registrados y autorizados por el MAT, Ministerio de Agricultura. Los fertilizantes inorgánicos, así como los abonos orgánicos, deben almacenarse por separado de los plaguicidas. Se deben llevar al pie de la letra los registros de la aplicación de cualquier tipo de producto, cultivo al que se aplicó, lugar y fecha de aplicación. Está prohibido el uso de estiércol humano como un producto fertilizante. El estiércol animal debe someterse a tratamientos de compostaje, lombricompost, bokashi, digestión ácida, digestión alcalina, pasteurización, etc. No se debe almacenar el estiércol cerca de las fuentes de almacenamiento de agua. Uso y manejo de plaguicidas. Se deben utilizar solo aquellos plaguicidas registrados y autorizados por el MAT, Ministerio de Agricultura. El área de la preparación de mezclas debe estar separada de la fuente de agua para no contaminarla. Se deben llevar al pie de la letra los registros de la aplicación de cualquier tipo de producto cultivo al que se aplicó, lugar y fecha de aplicación para asegurarse de que la aplicación ha sido la indicada. Deben colocar señalización en las áreas donde se apliquen los plaguicidas para evitar el paso de personas no autorizadas. Queda prohibido comer, fumar y beber cerca de los productos fertilizantes o los plaguicidas. Cosecha, transporte. El producto debe mantenerse bajo condiciones adecuadas, cumpliendo las normas de limpieza e higiene de manera obligatoria. Todos los contenedores y herramientas que tengan contacto directo con el producto deben desinfectarse de acuerdo a procedimientos establecidos previamente y deben ser utilizados únicamente para este fin. El producto desinfectante debe tener garantía de su acción germicida contra los microorganismos. Deben tener un lugar de almacenamiento en buen estado para los implementos de la cosecha. Deben llevar mediante registros el monitoreo de la limpieza de los vehículos que transportan los mismos y los transportes deben estar en óptimas condiciones para su traslado, para que el producto no se contamine en el trayecto del campo al lugar de empaque de los mismos. Trabajadores. Deben habilitar comedores y áreas de descanso lejos de la zona de producción.
Los sanitarios deben ser de fácil acceso, con una limpieza y desinfección constante y estar no más de 400 metros lineales de donde están los trabajadores laborando. Deben cumplir las normas de higiene establecidas, llevándose las manos de manera constante para mantener la limpieza. Deben asistir a todas las capacitaciones. Como seguridad personal, deben hacer uso de la ropa y los equipos adecuados y darles mantenimiento a los mismos. Si están enfermos o con síntomas de alguna enfermedad infectocontagiosa, deben retirarse del área de producción y acudir de manera inmediata a un chequeo médico para evitar la contaminación a los productos. En caso de contraer alguna enfermedad, no pueden asistir a trabajar hasta su completa recuperación. Exclusión de los animales del área de producción. Evitar la entrada de animales domésticos, salvajes al área de producción. Cercar bien el perímetro y revisar periódicamente que todo esté en perfectas condiciones. Los trabajadores no deben tener contactos con animales antes de ingresar al área de producción, porque son una fuente de contaminación. El veterinario de la zona debe verificar que los animales de trabajo estén sanos y aún así, solo deben estar en el campo de cultivo cuando se esté trabajando. Facilidades en la finca. Las infraestructuras para almacenamiento de equipos e implementos agrícolas y las necesarias para higienización de los trabajadores. Deben estar en buena ubicación, un área sin riesgos y que el perímetro esté correctamente pavimentado, sin polvo ni malezas. El lugar debe estar cerrado, debe ser fácil de limpiar, con un buen drenaje y rejillas contra plagas. Las lámparas deben estar protegidas de roturas. La maquinaria y los equipos deben estar limpios y con el debido mantenimiento. Debe existir un área para los trabajadores digna y cómoda. Deben tener material disponible de empaque, de embalaje y de químicos suficientes para cada producción. Deben tener señalizados y estratégicamente colocados los depósitos para basura. Los mismos deben ser limpiados constantemente para evitar el cúmulo de insectos. Deben tener un señalamiento de las áreas de trabajo y de las zonas de peligro. Sistema de registros. Deben llevar registros de todas las actividades realizadas. Deben realizar un formato de registros con los siguientes datos: título, fecha, área y sección, la persona responsable y el supervisor, datos básicos y mínimos. Deben nombrar a un responsable de registros. Los registros que siempre deben mantener al día son los de las fuentes de agua, la aplicación de los agroquímicos, la capacitación de los trabajadores, la limpieza e higiene, el mantenimiento de los sanitarios y los depósitos de agua. El Departamento de Inocuidad les puede proveer de un cuaderno donde están los registros necesarios de una unidad de producción agrícola. Sistema de rastreabilidad. Deben implementar un sistema de rastreabilidad documentado, identificando así lo siguiente: el producto con clave o código, los datos del producto, los controles y los resultados de los controles, los proveedores y los insumos, el cultivo y el manejo de los mismos, los intermediarios y el transporte. Deben saber que un producto agrícola con mal manejo puede atentar contra la salud y la vida de los consumidores. Por ende, los productores de los mismos deben cumplir con los procedimientos del manejo de las buenas prácticas agrícolas para evitar ser sancionados por el Ministerio de Agricultura y las autoridades locales e internacionales, ahorrándose una pérdida de producción, tiempo y dinero. El valor de comer tranquilo se inicia con las buenas prácticas agrícolas. La prevención es la clave. Deben proporcionarles a los consumidores los mejores productos que sean inocuos.
Servicio Ferroagro, tecnología avanzada para sistemas de riego por goteo, aspersión y microaspersión en invernaderos, frutales, vegetales, pecuaria, foresta y jardinería. Planificación, asesoría, venta e instalación de tecnología para aumentar productividad, calidad y rentabilidad. Entrega inmediata en Santo Domingo, calle Peñavalle número 261, casi esquina Avenida Ortega y Gasset, y en Villa González, Santiago, autopista Doctor Joaquín Balaguer, Plaza Luna. Servicio Ferroagro, tecnología de punta al mejor precio. Como la belleza del paisaje que adorna este cafetal, así es el café Perla Negra, con agradable aroma y sabor, producido con materia prima aportada por la naturaleza. Perla Negra es un café tan selecto que rinde doblemente, cosechado y procesado con esmero para el disfrute de los que saben elegir un verdadero café. Perla Negra, exquisito café dominicano. Cada día invertimos 120 millones en empresas privadas que dan trabajo a 29.000 personas. También invertimos en mejorar la educación de más de 4.000 estudiantes de comunidades de escasos recursos para que tengan oportunidades de futuro. Somos más que un negocio financiero. Tocamos vidas. Somos Popular. Amigos, la semana fue rica en noticias del sector agropecuario. Aparentemente ya las cosas están caminando, se está moviendo el dinero, se está viendo las acciones, el secretario está anunciando fuertes acciones y comenzarán creo que pronto a verse los resultados. La primera noticia que tenemos que darle es que ya el ministerio ha preparado más de 100.000 tareas en todo el país dentro del plan de reactivación de los primeros 100 días. Esto es un programa que implica incrementar la siembra de 15 cultivos de ciclo corto con el objetivo de que el país disponga de una buena oferta agroalimentaria en el periodo navideño y los primeros 3 meses del año entrante. Este programa nacional de siembra corresponde al plan de relanzamiento del sector agropecuario puesto en marcha por el actual gobierno. Incluye la siembra de 400.000 tareas de los principales cultivos por parte de la agricultura y unas 300.000 por parte del Instituto Agrario Dominicano para totalizar unas 700.000 tareas en todo el periodo. Toda esta reestructuración de tierra y siembra masiva es coordinada por las 8 direcciones regionales en que se divide la estructura operativa del Ministerio de Agricultura. Por otro lado, en la semana, el martes, precisamente, se celebró en todo el mundo y en el país lo que es el Día Mundial de la Alimentación a cargo de la FAO. Fue una actividad desarrollada en San Francisco de Macorís, en la ciudad ganadera, y allí hubo un acto formal y donde salieron a reducir varias declaraciones y datos importantes. Uno y el más importante que vemos fue que ya se anunció que el país en 20 años ha logrado reducir de 30 a 14.6 el nivel de subnutrición entre la población de menor ingreso en los últimos 20 años. Según declaración de la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Valerie Julián, esta destacó que los acuerdos de última cifra del estado de seguridad alimentaria, el país mejoró sustancialmente su posibilidad de cumplir los objetivos del milenio, como son reducir la pobreza extrema y el hambre y alcanzar la meta C de aminorar la mitad entre 1990 y 2015 de la proporción de personas que padecen hambre. Según esta entidad, la subnutrición afectaba el 30% de los dominicanos en esta fecha, 90-92, pero ya en el 2012 se colocó en un 15.4 para una reducción neta de 14.6 en los últimos 20 años. O sea que prácticamente estamos a menos de un 1% para lograr la meta del milenio de 2015. Importantemente, esto es ya un logro dentro de todo lo que es las metas del milenio, que como ustedes saben, se crearon con un objetivo, pero que muchos países, la gran mayoría, no van a poder cumplirla porque las crisis económicas que se han dado repetitivas desde el 2008, que han afectado toda la economía mundial, ya se ha reconocido que van a incidir en el logro de esta meta para la gran mayoría de los países.
La señora Juliana intervino en la actividad con un discurso. También el discurso central estuvo a cargo del viceministro de Producción del Ministerio de Agricultura, ingeniero Luis Yanguela, en representación del titular. Y también habló el senador de la provincia de San Francisco de Macorís, el ingeniero Amílcar Romero, el ministro de Agricultura. Durante la actividad, que fue bendecida por el sacerdote Fausto Rosario, la vicepresidenta Cedeño de Fernández, quien estuvo presente, entregó pergaminos a representantes de 8 cooperativas agrícolas reconocidas por su labor e incidencia en la producción. Vean ahora un breve reportaje de la actividad. En República Dominicana hemos logrado bajar la malnutrición, el hambre, de manera notable. En el año 1990-92, la proporción de personas que padecían de hambre era de 30%, un tercero de la población. Hoy en día, según los datos que tenemos de 2010-2012, este número ha bajado a 15.4%. Lo que quiere decir que República Dominicana está lista para lograr una de las metas del objetivo número 1, el objetivo de desarrollo del milenio, que es de disminuir por mitad el número de personas que padecen de hambre. Podemos afirmar que en nuestro país el tema del hambre, aunque no es una grave amenaza para su población, como lo fue a lo largo del siglo XVII, denominado por sus historiadores como el siglo perdido, y el año del centenario de la independencia nacional en el 1944, año del centenario, resultado de una prolongada sequía, y como actualmente para los 870 millones de personas que padecen hambre en todo el mundo. Sin embargo, es un punto cardinal de la agenda del gobierno del presidente Danilo Medina, interpretada por el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, quien desde ya ha planteado las líneas de trabajo del Ministerio de Agricultura, que ha iniciado un ambicioso plan de siembra de alimentos para los próximos 100 días o los que quedan de ellos, consistente en la siembra de 400,000 tareas de 16 rubros de la canasta básica para los próximos 4 meses, con los cuales esperamos producir 5 millones de quintales de alimentos. La República Dominicana y los gobiernos que se han ocupado de mantener el sitial que hoy exhibe la República Dominicana ante el mundo han rendido el rol que le infiere lo que es el programa de alimentación de las Naciones Unidas. El poder satisfacer esa demanda nos permite a nosotros tener la moral muy alto para que hoy el presidente Danilo Medina pueda fortalecer el Banco Agrícola de la República Dominicana con más de 3.000 millones de pesos que ha depositado a fin de que puedan ser utilizados para poder incrementar lo que es nuestra producción a través de adopción de nueva tecnología. Otra noticia importante que destaca en la semana en el sector agropecuario es que el ministro de Agricultura visitó el aeropuerto de Punta Cana al inicio de la semana y allí dio importantes declaraciones. La primera es que en la República Dominicana hay un proyecto ya claro, definido, de convertirla en el principal centro de transporte de mercancías de la región del Caribe, para lo cual se encamina una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado, que convertirá esta zona del este del país en el punto de exportación de los productos agropecuarios a 70 destinos mundiales. Como ustedes saben, ya el aeropuerto de Punta Cana se ha convertido en el de mayor movilidad, incluso más que el de las Américas, que era el principal aeropuerto del país. En visita que realizó a este aeropuerto, como le explicaba, al ingeniero Luis Ramón Rodríguez y el presidente del Grupo Turístico Punta Cana, Fran Reinieri, se anunció que el gobierno construirá en la terminal un moderno laboratorio sanitario de 25 millones de pesos y dará todas las facilidades que se necesiten para el desarrollo del proyecto. Por su parte, el señor Reinieri informó que ampliarán el aeropuerto para tener una nueva zona de carga construida con los mejores estándares internacionales, que además de tener una serie de edificaciones y almacenes, cuente con una rampa especial para el aterrizaje de 2 aeronaves tipo Jumbo para el transporte masivo de carga. Saben ustedes que el país
tienen un potencial inmenso en este sector porque los aviones llegan cargados de turistas, pero regresan vacíos a Europa. Entonces eso es lo que está tratando de maximizar, que este flujo de retorno vacío se aproveche al máximo. Dice el señor Raineri en sus declaraciones que ellos tocan 98 ciudades en 36 países, con un flujo en temporada alta que llega a 340 vuelos semanales y con un récord hasta 90 vuelos en un día. Imagínense la cantidad de disponibilidad de carga que estamos teniendo, hay el potencial para desarrollar un gran mercado de exportación a través de esta estructura que ya se puede ir mejorando cuando tenga ya un laboratorio y tenga esa nueva rampa de carga para movilidad de carga en grandes cantidades. También, dentro de las conversaciones, Raineri expresó al ministro que el 90% de las aeronaves llegan a Punta Cana, regresan vacías, porque lo que tenemos entonces, dice que un avión, por ejemplo, 747, que tiene espacio para 18 contenedores de unas 1.800 kilos cada uno, solo 3 van llenos. O sea que estamos hablando que más de un 75% de potencial de carga lo estamos desperdiciando actualmente o no aprovechando por no tener estructura adecuada. Auguramos éxito en este proyecto que a mediano plazo creemos que va a resultar. Y en esa misma línea quería tratarles que recibí una comunicación, una información del IDA, Instituto Dominicano de Aviación Civil, donde plantea como nota informativa que en la reforma fiscal, tan cacareada y tan criticada en el país durante la semana, hay un acápite que no se ha dado a conocer y que sí existe, que dice que la reforma va a implicar una reducción del 50% del impuesto al combustible alto, el combustible que usan los aviones. Esto va a implicar que el país se va a hacer más competitivo, los aviones van a venir ya con más frecuencia y con más facilidad porque automáticamente va a bajar el precio del combustible. Y si usted une esto a lo que hablábamos anteriormente de crear esa infraestructura y esa facilidad en el aeropuerto de Punta Cana para el transbordo de materias agrícolas hacia toda parte del mundo, Canadá, mismo Estados Unidos y todo lo que es Europa y aparte de Sudamérica, pues estamos augurando que con eso y con esta medida que va a implicar la reforma tributaria, que va a ser atractivo porque de un 16 se va a reducir un 8 el impuesto que se aplica al combustible que usan los aviones, pues esto va a ser un atractivo más para que los aviones y a su vez las líneas aéreas que actualmente llevan carga de vegetal y fruta, pues bajen sus costos, bajen los precios y nos hagamos más competitivos para entrar en ese mercado. Como ustedes ven, son todas noticias positivas que conducen a tener alta expectativa de que el país va creando la estructura de lo que se planteó en el plan de gobierno del presidente Medina, de incrementar el turismo y que eso mismo vaya arrastrando el crecimiento de la producción agrícola y todo el crecimiento del país. Queremos ahora presentarle brevemente una rueda de prensa que dio el director de Conaleche, el señor José Montero, quien en esta dio a conocer algunas noticias del sector y anunció principalmente un nuevo programa de apoyo a los pequeños y medianos procesadores de queso de todo el país. Vamos a ver el reportaje. El presidente mismo ha dicho, señores, que el sector agropecuario no es de incumbencia para aplicar la reforma fiscal, y menos la leche, porque en este país lo que nos hace falta es leche y debemos llegar al techo, que todavía lo tenemos muy alto, en producción y procesamiento. Entonces, por ese aspecto, no se va a gravar ningún producto de la cadena láctea. Esto es una política del gobierno. El licenciado Danilo Medina, de que estaba en la campaña, habló de que iba a buscar que el sector agropecuario se desarrolle. Si nosotros no tecnificamos el sector y el procesamiento, no habrá desarrollo. No es porque hubiera denuncia, ni porque hubiera queja, pero sabemos que tenemos esos procesadores que no están ajustados realmente al procesamiento inocuo y de calidad. Y estamos yendo hacia ello para hacerlo. Estamos haciendo una programación en todo ese sentido para ver hasta dónde ese quesero debería procesar, aumentar su procesamiento para que pueda ser competente. Porque hay queseros de esos que no llegan a poder solventar esos gastos porque su procesamiento es muy pequeño, muy poca leche.
Entonces estamos haciendo todos esos estudios. Nuestro país, según la FAO, debe consumir 150 litros de leche per cápita por año, por persona. Y actualmente apenas estamos en 85, 87. Lo que quiere decir que tenemos que producir mucha leche todavía para llegar a que el dominicano realmente consuma los 150 litros de leche que debe consumir por año. Por eso decimos que 150 litros de leche per cápita por persona, cada año. Estamos en 87. Entonces, por eso digo que el techo es alto y todavía tenemos la posibilidad de que este proyecto, de que este sector crezca mucho y estamos en disposición de ponerle los recursos y la tecnificación para que realmente lo haga. Actualmente en el Banco Agrícola, por ejemplo, el Banco Agrícola ahora, que también presta un dinero de Conaleche, dispone de unos 1.000 millones de pesos para prestarlo a los productores a un 12%. Los de Conaleche son a un 10% y el banco está prestando ya a un 12%. O sea que hay recursos para el sector agropecuario poderse reconvertir. Finalmente queremos anunciarles que el Ministerio de Agricultura, ya finalizando la semana, anunció que se va a retomar el programa de siembra de guandules a nivel nacional. Saben ustedes que en los años 80 este país era autosuficiente y exportábamos guandules. O sea, había 3 o 4 industrias procesando guandul y de hecho dominábamos el mercado de Puerto Rico y de las Antillas. Después factores de costo fueron sacándonos del mercado. Llegó un momento en que prácticamente apenas producíamos para el consumo local e incluso se comenzó a importar algunas marcas extranjeras, pero ahora se está reversando eso y ya hay nuevas variedades de alta productividad que ha desarrollado el IDIAF, y en esta línea ya hubo un encuentro del viceministro de Producción, Luis Yanguela, con los representantes de la Asociación de Fabricantes de Conservas del Agro, ASCONAGRO, productores y técnicos de la institución. Allí se acordó dar todo el apoyo técnico y logístico para que se incremente el área de siembra y que se rote con el cultivo de tabaco en todo el país. O sea, que inmediatamente acabe la cosecha de tabaco en el periodo abril, mayo, ahí mismo se inicia roturación de terreno con el apoyo del ministerio y la siembra de guandul en cantidad masiva. En apoyo a esta misma línea, ya Lidia anunció que en enero va a lanzar 2 nuevas variedades de guandules de alta productividad que van a ayudar a poder consolidar este proyecto. Ya en el año pasado se informa que se sembraron en todo el país unas 370.000 tareas con una producción de 547.000 quintales, por lo que esperamos que la proyección para el año actual, ya el año que viene va prácticamente, pues sea mucho mayor a esta. Con esto concluimos la parte de agronoticias. Esperamos haberle edificado con todo lo que tiene que ver con el sector. Muchas gracias por su atención y le esperamos el próximo domingo a la misma hora.